Abran su Biblia, por favor, a Filipenses capítulo 4. Mientras ustedes abren su Biblia, yo oro una vez más. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por la oportunidad que nos das ahora de abrir la palabra, Señor, y de poder aprender a través de ella más acerca de ti. Abre nuestros ojos, Señor, nuestro entendimiento, nuestro corazón, más importante, y ayúdanos a ver, a través de lo que vamos a estudiar hoy, Señor, esas indicaciones que dejas para tu iglesia a través de tus sagradas escrituras, Señor, y que, Padre Santo, debemos aplicar en nuestra vida como iglesia, en nuestra vida personal, para poder honrar y glorificar tu nombre. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén. Muy bien, estamos en el capítulo 4 del libro de Filipenses, de la carta de Pablo a los Filipenses, y estamos terminando ya esta carta que ha sido para mí de mucha instrucción y de mucha bendición el poder traer a la congregación de la iglesia estas indicaciones y estas enseñanzas que Pablo nos trae, que son esenciales para que la iglesia pueda funcionar de la misma manera que funcionaba la iglesia desde que la iglesia comenzó. Sí, tenemos que siempre recordar cómo comenzó la iglesia, y aunque a través de los siglos la iglesia ha cambiado en ciertos aspectos, cierta forma de adorar, cierta manera de congregarse, etcétera, hay una cosa en la que nunca debe cambiar, y eso es en lo que la palabra de Dios dice que la iglesia debe estar haciendo como tal. Porque acuérdense, la iglesia es la esposa de Cristo, y la esposa debe estar siempre sujeta al esposo. Entonces, si nosotros como la esposa tratamos de alguna manera de no seguir las enseñanzas que el esposo nos ha dejado, vamos a ser una esposa en rebelión. Y no queremos ser una esposa en rebelión, porque queremos la bendición de nuestro esposo sobre nosotros mientras estamos aquí en la tierra, y finalmente cuando lleguemos a su presencia. Amén. Entonces, hoy en el capítulo 4 vamos a ver la despedida de Pablo de la iglesia de Filipos. Vamos a ver las últimas indicaciones que les va a dar acerca de cómo deben seguir adelante en su caminar cristiano. Y creo que el capítulo en sí, podemos leerlo y tiene su propia explicación ahí. No hay muchos lados para donde hacerse, no hay mucho que interpretar. Pudiéramos ir y tratar de desglosar los versículos palabra por palabra y ver lo que todo tiene que decir. Pero creo que es un capítulo muy claro en cuanto a las cosas que está enseñando. Y lo que vamos a hacer simplemente es que lo vamos a leer, le vamos a dar un sentido a la palabra, y donde creamos que hay una oportunidad de explicar mejor o agregar algo de la misma Biblia para poder ver en un contexto completo de lo que se está diciendo, lo vamos a hacer. Pero más bien vamos a estarlo leyendo. Así es que lean conmigo ahí en Filipenses capítulo 4, comenzando el versículo 1. Pablo comienza con esas dos palabras, así que, ¿verdad? Como que ya está llegando al final, como que ya está llegando a la despedida, y luego noten que los llama hermanos míos. Quiero que tomen nota ahí de que lo primero que los llama son hermanos míos. Va a dar muchas otras cosas ahí que los va a llamar, pero lo primero que los llama es hermanos míos. Y creo que es una de las cosas que nosotros como iglesia debemos siempre recordar, que somos hermanos en Cristo. Antes de cualquier otra cosa, somos hermanos en Cristo. Antes de ser amigos, somos hermanos en Cristo. Esposos, esposas, parejas, cónyuges, antes de ser el esposo o la esposa de alguien, son hermanos en Cristo. ¿Y por qué les digo esto? Porque si reconocemos que nuestro cónyuge es nuestro hermano o nuestra hermana en Cristo, vamos a darle el mismo tratamiento que le damos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y todos sabemos lo educados que somos, todos sabemos lo gentil que somos, todos sabemos lo calmado que somos, todos sabemos que tenemos un trato especial para nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Porque ese mismo trato que tenemos para nuestros hermanos y hermanas en Cristo es el trato que debemos tener para todos, aunque sea nuestro cónyuge, aunque sean nuestros hijos. Y a menudo no es así. A menudo en la iglesia nos portamos muy bien, con los hermanos somos tan amables, con las hermanas somos toda una dulzura, un caballero, una dama, si se es dama, pero con el cónyuge a menudo eso como no se transfiere muy bien, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado de eso, porque antes de ser esposo y esposa somos hermanos en Cristo. Y siempre pregunto a los maridos, ¿ustedes tratarían a sus hermanas en Cristo de la manera que tratan a su esposa? ¿Le hablarían a ellas como le hablan a su esposa? Hermanas, ¿ustedes le contestarían a un hermano en Cristo en la forma que le contestan a su esposo? E indudablemente cuando hago esa pregunta la respuesta es no. Entonces, ¿por qué a ellas sí le hablan así? Entonces, porque a él sí le contestan así. Y creo yo que es porque no hemos llegado a esa conclusión de que nuestros cónyuges son nuestros hermanos en Cristo antes de ser nuestros esposos.
Y estamos tratando con un hijo y con una hija de Dios. Y creo que es muy importante que nos demos cuenta de que antes que todo somos hermanos en Cristo. Somos hermanos porque Él nos compró, Él nos adoptó a la familia de Dios. Dios nos adoptó por medio de Cristo y ahora todos podemos llamarnos hermanos. Yo no sé ustedes, pero a mí me encanta el término hermano, hermana. Yo tengo muy mala memoria. Entre más viejo me hago, más pronto se me olvidan las cosas. Y una de las cosas que a menudo se me olvidan más rápido son los nombres de las personas. Entonces el hecho de que yo pueda ir con cualquiera de ustedes y decirle hermano, aunque no me acuerde de su nombre, eso me hace sentirme seguro, ¿verdad? Porque puedo estarme quebrando la cabeza, ¿cómo se llama? Y no me acuerdo. Pero cuando puedo acercarme y decirle hermano, hermana, Dios le bendiga, wow, me ayuda a sentirme seguro. No se imaginan cuántas veces me encuentro a gente en el mercado, en el Home Depot, lo que sea, Pastor Carlos. Y yo me le quedo viendo y digo, ¿quién eres? No me acuerdo del nombre, pero puedo acercarme y decir, hermano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Y ya nos vamos bien contentos de los dos, ¿verdad? Entonces, me encanta el hecho de que seamos hermanos entonces en Cristo. Pero luego noten lo que le sigue diciendo, amados y deseados, gozo y corona mía. Señor, los ama, los desea, quiere estar de vuelta con ellos, desea esa comunión con ellos, desea tener esa camaradería que tenía con ellos cuando él fue a Mesopotamia y estuvo en la iglesia ahí en Filipo. ¿Sí? Y creo que ese también debe ser un sentimiento que nosotros tenemos cuando vamos a venir a la iglesia, cuando estamos aquí los domingos en la mañana, cuando estamos aquí los martes en la tarde, cuando estamos preparándonos para venirnos. Oh, voy a ir con los hermanos, voy a ir con mis amados, voy a ir con mis deseados. ¿Qué gozo sentimos cuando estamos todos congregados cantándole al Señor, levantando nuestras manos, olvidándonos de todo lo que está sucediendo allá afuera y simplemente absorbiendo la presencia del Espíritu en nuestras vidas, en nuestros corazones. Debe ser un gozo venir a la iglesia, debe ser un gozo encontrarnos con nuestros hermanos, con gente que piensa, que cree como nosotros, que tenemos la habilidad para acercarnos a ellos, para que oren por nosotros en los momentos más difíciles, para que lloren cuando lloramos, para que se rían con nosotros cuando nosotros nos estamos riendo, para ser parte íntrica de nuestras familias. Si yo conozco a gente que ahora ha visto a mis hijos crecer e irse al colegio, que me dicen, qué bárbaro, yo la cuidé cuando tenía 1 año en la guardería. Y sí, aquí están esos hermanos todavía, ya han visto a mis hijos crecer y a mí hacerme más chiquito y más viejo y más, bueno, luego les contamos esa. Pero es hermoso eso. Tener hermanos a quienes podemos en un momento dado dejarles a nuestros hijos encargados por días. Una vez mi esposa y yo tuvimos la gran oportunidad, la gran bendición de ir a Israel juntos. Y teníamos que dejarle a nuestros hijos a alguien, pero teníamos que dejárselo, como dice mi mamá, con todo y papeles. ¿Ok? ¿Y saben en quién pensé? Antes de pensar en mi mamá, antes de pensar en cualquier hermano, antes de pensar en ¿saben en quién pensé? En una pareja de hermanos de la iglesia. Así de cercanos estábamos nosotros, que les firmamos inmediatamente. Si algo nos pasa, ustedes encárguense de criarlos. Ustedes encárguense de enseñarles los caminos del Señor. Porque los conocíamos también, ellos nos conocían también, y ellos conocían también a nuestros hijos. Estuvieron ahí cuando nacieron los dos. ¿Sí? Y nos conocíamos también que eran nuestros amados, nos gozábamos con ellos. Y luego noten lo que les dice. Gozo y corona mía. En otras palabras, los filipenses para Pablo eran su corona, eran como joyas en su corona, que estaba pensando, cuando llegue al cielo, estas joyas van a ser parte de lo que yo voy a poner a los pies de Cristo. Porque yo les hablé del Evangelio, yo les hablé de Jesucristo, yo les dije acerca de la salvación en Cristo Jesús. Y no sé si todos ustedes tengan esa satisfacción de haber dirigido a alguien a los pies de Cristo, pero créanme, no hay cosa más emocionante para cualquier cristiano que llevar a alguien a los pies de Cristo y saber que por nuestra predicación, por nuestra enseñanza, por nuestro testimonio, ellos ahora están fervientemente sirviendo al Señor. Y a menudo, porque nosotros ya tenemos tiempo en el Evangelio, esas personas a las que llevamos a los pies de Cristo nos empujan a nosotros o nos jalan a nosotros a servir con más amor, con más fervor, porque ellos tienen ese primer amor y como que nos hace sentir así como que, ¿por qué tú sí y yo no? No debería de ser así. Yo soy el que tengo más tiempo en el Señor. Tú eres nuevo en el Señor. ¿Por qué estás tan apasionado tú por Él de lo que yo estoy? Y eso es algo hermoso, debe ser un gozo.
Y somos llamados, todos los que somos miembros de la iglesia de Cristo, somos llamados a tener amor los unos por los otros, ¿sí? Pablo siempre les está diciendo a las iglesias cuánto las ama. Noten en 1 de Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 8. Dice, tan grande es nuestro cariño por ustedes, que hubiéramos querido entregarles no solo el evangelio de Dios, sino también que nuestra propia vida, ¿sí? A tal grado que hemos llegado a amarlos. Tenemos ese mismo tipo de amor, tenemos ese mismo tipo de entrega, tenemos ese mismo tipo de convicción de que debemos de no solamente llevar el evangelio, sino que debemos de estar dispuestos a entregar nuestra propia vida por aquellos que amamos o que decimos amar. Dios en su palabra hace un llamado a los que somos la iglesia. Nosotros tenemos un hashtag en todos los anuncios que ponemos que es: no asistimos a la iglesia, somos la iglesia. ¿Sí? Porque el que asiste a la iglesia va a un edificio de vez en cuando, pero el que es parte de la iglesia, en donde quiera que esté reunido con los hermanos y hermanas, ahí está la iglesia de Jesucristo y ahí está el Espíritu del Señor y ahí está su poder para llenarnos y darnos esa satisfacción espiritual que necesitamos. Pero Dios en su palabra hace un llamado a los que somos parte de la iglesia, a los que somos la iglesia, a amarnos los unos a los otros. En Juan capítulo 13, los versículos 34 y 35 dice el Señor Jesucristo hablando: un mandamiento nuevo les doy. ¿Cuál es ese mandamiento? Que se amen unos a otros. Así como yo los he amado, ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos. ¿Cómo? Si se aman unos a otros, con ese mismo tipo de amor, de entrega, con ese mismo tipo de amor, de sacrificio. Pedro nos dice en 1 de Pedro capítulo 1 los versículos 22 y 23: y ahora, ya que se han purificado mediante su obediencia a la verdad, noten, para amar sinceramente a sus hermanos, ámense los unos a los otros como de todo corazón. ¿Se vean? Dios nos salvó para algo. No nos salvó nada más para estar en una organización que se llama iglesia. Nos salvó para amarnos los unos a los otros. Y nos salvó para amarnos los unos a los otros de todo corazón. Versículo 23 de 1 de Pedro 1 sigue diciendo: pues ustedes han nacido de nuevo, y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece, ¿para cuánto? Para siempre. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, si estamos en la palabra, si estamos en el Espíritu, si somos parte de esta iglesia, si somos parte de la esposa de Cristo, debemos amarnos los unos a los otros. Lean conmigo lo que dice Juan en 1 de Juan capítulo 3, comenzando con el versículo 14. En esto sabemos, muy importante esto, ¿ok? En esto sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, en que hemos sido bautizados, en que leemos la Biblia todos los días, en que vamos a la iglesia 2 o 3 veces por semana, en que damos ofrendas cada semana en la iglesia. No, ¿en qué dice? En esto sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. Amamos a los hermanos. Si hago todo lo que tengo que hacer, pero no amo, no significa absolutamente nada, como dice Pablo en 1 de Corintios 13. Puedo dejar que me quemen en la estaca, puedo dejar que me cuelguen, puedo dejar que me hagan lo que sea, ¿sí? Puedo vender todo lo que tengo y dárselo a los pobres, pero si no hay amor en ello, no significa absolutamente nada. Por eso yo no entiendo a la gente que va a la iglesia y tiene un montón de hermanos, pero no quiere a nadie. No quiere. Llega tarde y se sienta, bueno, no por los que estén llegando, ok, no por los que están llegando, es simplemente parte del mensaje. No soy yo, eso es lo que tenía para decir, lo siento mucho y toca la cosa que van llegando, pero no soy yo. Escuchen, es el Espíritu Santo. Llegan tarde, híjole, no, ¿les sigo o no? Se sientan a mero atrás. Y en cuanto el pastor dice amén, antes de que todos abran los ojos, salen corriendo. No lo entiendo. Yo quisiera poder darle la mano a todos, abrazarlos a todos, decirle te amo a todos. Quisiera pasar
el resto del día con todos ustedes, nomás que en mi casa no caben. Pero eso es de lo que se nos está hablando aquí. Sí, eso es lo que nos está hablando aquí, en que amamos a los hermanos. Noten lo que sigue diciendo el versículo 14. El que no ama a su hermano, ¿qué dice ahí? Permanece en la muerte. Todo aquel que odia a su hermano es homicida, y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros. Así también nosotros debemos dar nuestra vida. ¿Por quiénes? Por los hermanos. Pero ¿cómo puede habitar el amor de Dios en aquel que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasar necesidad y le cierra su corazón? Hijitos míos, dice el versículo 18, no amemos de palabra ni de lengua, sino de ¿qué? Hecho y verdad. Hecho quiere decir que el amor que decimos tener va acompañado de acción. No es de los labios para afuera, es más, ni se tiene que decir que se ama. Las acciones que hacemos los unos hacia los otros muestran ese amor. Aun cuando se trata de corregir a alguien, la forma en la que se corrige, las palabras que se usan, la forma en la que se exhorta, todo ello debe de estar bañado en amor para que no duela tanto. Porque la verdad, aunque sea verdad, sin gracia es dolorosa, ¿no es cierto? Si Cristo hubiera venido y nos hubiera dicho simplemente la verdad de lo pecador que somos, todos nos hubiéramos metido en un hoyo y nunca hubiéramos salido de ahí. Pero vino a decirnos la verdad, la cubrió de gracia. Y por eso soportamos la verdad. Por eso puedo soportar la verdad de la palabra de Dios. Por eso puedo estar de acuerdo en que no hay justo ni aun uno. Por eso puedo estar de acuerdo en que yo soy el jefe de los pecadores. Por eso puedo estar de acuerdo en que constantemente le estoy fallando al Señor, ya sea pensamiento, en palabra o en obra. Y lo puedo aceptar, porque al aceptarlo entonces estoy de acuerdo con Dios y me arrepiento de lo que hago y Él me baña con su gracia. Y eso es lo que se necesita. Y luego noten lo que les dice: manténganse firmes en el Señor. Manténganse firmes en el Señor. Ahora cuando pensamos en firme, ¿qué pensamos? Militar, ¿verdad? Firmes. Atención, ¿verdad? Bien puede decir eso, pero eso no es de lo que está hablando Pablo aquí. Cuando está hablando acerca de estar firme, está hablando de estar estable en el Señor, está hablando de sujetarse fuerte al Señor, se está hablando de que no se muevan ni vacilen de su profesión de fe y de seguir al Señor a donde sea que Él nos lleve. No importa qué esté pasando a nuestro alrededor, no importa que no lo entendamos, no importa que no tengamos todas las respuestas, de todas maneras estamos firmes en Él, porque no hay otro lugar a donde podamos ir, para donde podemos encontrar firmeza para nuestra vida espiritual y nuestro bienestar espiritual. Eso es lo que quiere decir Pablo aquí cuando dice manténganse firmes. ¿Sí? Noten lo que Pablo les escribe a los Corintios. ¿Sí? En 1 Corintios capítulo 15, los versículos 57 y 58. Pero gracias sean dadas a Dios de que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así que, porque nuestra victoria está en el Señor Jesucristo, amados hermanos míos, manténganse ¿qué? Firmes y constantes y siempre creciendo en la obra del Señor, seguros de que el trabajo de ustedes en el Señor no carece de sentido. La Reina Valera 60 dice: no es en vano. Nada de lo que hacemos para el Señor es en vano. Todo lo que hacemos para el Señor tiene un propósito, y todo lo que hacemos para el Señor produce algo en nosotros y en los demás. Por eso debemos permanecer, debemos mantenernos firmes. Y note que aquí le agrega la palabra constantes. Constante quiere decir que lo hacemos una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. No lo hacemos por un rato y luego lo dejamos de hacer, no nos arrancamos por un rato, la carrera corta y luego la carrera larga no la soportamos. No, es constante lo que estamos haciendo. Pedro nos dice en 2 de Pedro capítulo 3, los versículos 14 al 18, noten lo que dice: por eso, amados hermanos,
mientras esperan que esto suceda, y aquí está hablando del día del Señor, noten lo que dice: hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, intachables e irreprensibles. Tengan en cuenta que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, tal y como nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, les ha escrito. Versículo 16 dice: en casi todas sus cartas, donde habla de estas cosas, aun cuando entre ellas hay algunas que son difíciles de entender y que los ignorantes e inconstantes tuercen. Paréntesis aquí, ¿se fijan? Los ignorantes e inconstantes tuercen. Hay gente que tuerce las escrituras. ¿Sí? Hay gente que tuerce las escrituras, debemos tener cuidado con ello. Pero sigue diciendo aquí: como hacen también con las otras escrituras para su propia perdición. Versículo 17: pero ustedes, amados hermanos, que ya saben todo esto, cuídense de no ser arrastrados por el error de esos malvados, para que no caigan ¿de qué? De su firme postura. Cuídense, para que no caigan de su firme postura, para que estén parados sobre la roca que es Jesucristo, para que estén firmes en lo que es la palabra de Dios, para que no sean movidos, como le dice Pablo a los Efesios, por toda ola de doctrina de un lado para otro, hoy creyendo esto, mañana creyendo aquello, hoy yendo aquí, mañana yendo allá, en donde sea que me cosquilleen los oídos, ahí es donde voy a estar, ahí es donde voy a ir. Porque no quiero oír todo el consejo de Dios, únicamente quiero oír lo que yo quiero oír. Y quiero ir a un lugar de donde pueda salir siempre contento, de donde pueda salir siempre sintiéndome como que voy caminando en las nubes. Mis hermanos, la única manera que la gente puede salir de la iglesia como que va caminando en las nubes es estar completamente seguro de que es salvo por la sangre de Cristo, y que si en ese momento el Señor lo llamara a su presencia, iba de hecho caminar en las nubes por lo que Él hizo por nosotros. Cuando salimos de la iglesia con esa esperanza viva, no porque se nos habló bonito todo el tiempo, sino porque se nos dijo la verdad cubierta de gracia. Por eso. Entonces dice: para que no caigan de su firme postura. Versículo 18: más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea dada la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Y la iglesia dice: amén. ¿Sí ven lo que Pablo está diciendo aquí? En Hebreos capítulo 10, y vamos a comenzar el libro de Hebreos la semana que entra, pero en Hebreos capítulo 10, noten lo que dice ahí: mantengamos ¿qué? Firme y sin qué, sin fluctuar la esperanza que profesamos. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. No nos mantenemos firmes porque nosotros lo creemos. No nos mantenemos firmes porque nosotros tenemos la habilidad para hacerlo. No nos mantenemos firmes porque nosotros tenemos todo el conocimiento. Nos mantenemos firmes en donde estamos porque fiel es el que lo prometió. Depende de su fidelidad y no de la mía. Depende de lo que Él dijo que va a hacer y no lo que yo pienso que va a hacer. Depende del conocimiento que Él me ha dado a través del Espíritu Santo y no lo que he recibido de Pedro, Juan o Francisco, de pastor fulano de tal, inclusive del pastor Carlos. Si el pastor Carlos está diciendo algo que no resuena bien con ustedes, caigan de rodillas delante de Dios, pídanle al Espíritu Santo que les enseñe si el pastor Carlos está diciendo la verdad o no. Y una vez que el Espíritu Santo se los confirme, entonces cuando lo vuelva a decir digan amén. Pero porque el Señor se los confirmó, no porque yo le estoy exigiendo que esté de acuerdo conmigo, porque yo nunca le voy a pedir que esté de acuerdo conmigo si usted cree que yo no estoy de acuerdo con Dios. Y le doy toda la libertad que necesite para reprender, para confrontar, para corregir, si así lo desea. Le voy a comprobar porque usted es el que está equivocado, pero hágalo. No es cierto, no es cierto. ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo logramos esta firmeza? De nuevo, la roca, Mateo 7, 24 y 25. A cualquiera que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre que prudente, que edificó su casa sobre la roca. Versículo 25: cayó la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos, azotaron aquella casa, pero esta no se vino abajo. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quiere mantenerse firme? ¿Quiere mantenerse siempre bien aferrado a lo que es la verdad? ¿Quiere mantenerse siempre aferrado a Cristo? Entonces edifique su casa espiritual sobre la roca. Y no importa qué venga a atacarlo, no importa qué trate de tumbarlo, no lo va a tumbar porque está fundado sobre la roca. Amén.
Luego noten el versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique, no voy a decir nada acerca de eso, que se pongan de acuerdo en el Señor. Que parece ser que aquí había dos hermanas que tenían problemas entre ellas, no estaban de acuerdo en algo, ¿verdad? Quizás una, no sé, quería que trajeran postres al potluck que iban a tener, la otra quería que trajeran ensalada, yo no sé, pero de alguna manera había ahí un problema entre ellos. Y Pablo les dice, ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo. ¿Pero cómo? En el Señor. Oren juntas, pidan de dirección al Señor y que Él sea quien las dé la respuesta correcta. Versículo 3, también a ti, mi compañero fiel, te ruego que ayudes a estas que lucharon conmigo en el Evangelio junto con Clemente y mis otros colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. No se dice aquí el nombre de este hermano, pero podemos ver que Pablo está encomendándole que intervenga para que estas dos hermanas resuelvan sus diferencias. Y saben que eso es lo que nosotros también debemos hacer. Cuando vemos que hay diferencias entre hermanos, debemos tratar de resolver la diferencia. No hacernos del lado de uno o del lado del otro. A menudo eso es lo que tiende a suceder aún en las mismas iglesias. O se hacen del lado de uno o se hacen del lado del otro. Y ahora tenemos dos bandos, compitiendo los unos con los otros, hablando mal los unos de los otros. ¡No! Si Cristo vino a dar su vida para reconciliarnos a nosotros con Dios, nosotros también debemos estar dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer para reconciliar un hermano, una hermana con el otro, con la otra. No tomando lados. Vamos a orar, vamos a llevarlo delante de Dios. Vamos a pedirle a Dios que Él nos guíe, que Él nos dirija, que Él nos dé la solución para esto. Pero no tomando lados. ¿Y saben qué? Va a llegar el momento en el que el más maduro de los dos va a decir, ok, lo dejo en las manos de Dios, pero no hay razón por la que tengamos que estar peleados el uno con el otro. Te amo y quiero servirte como Dios manda. ¿Sí? Noten lo que dice ahí en el versículo 4. Regocíjense en el Señor siempre, y otra vez digo, regocíjense. Pablo está poniéndole énfasis aquí, lo está diciendo dos veces, y de hecho esta es la tercera vez que Pablo habla a la iglesia acerca de regocijarse. Lo vimos cuando estudiamos el capítulo 3. ¿Sí? Así es que no voy a decir mucho acerca de esto, pero basta con decir que como cristianos tenemos una razón muy poderosa por la que debemos de estar siempre gozosos. Tenemos una razón muy poderosa por la que podemos estar siempre gozosos, no importa qué esté sucediendo en nuestras vidas. ¿Y saben cuál es esa razón? De que tenemos en nosotros la esperanza de un día experimentar la completa gloria de Dios. Tenemos esa esperanza. Y eso nos debe mantener gozosos independientemente de lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Porque esa es finalmente la meta de cada uno de nosotros. Llegar a ese punto en el cual estamos completamente seguros de que Dios nos ha llamado, de que Él nos está santificando, de que Él nos va a perfeccionar, de que le hemos dado nuestro depósito, el depósito de nuestra vida, el depósito de nuestra eternidad, el depósito de todo lo que somos, y Él va a ser fiel en guardarlo para el día de Jesucristo. Ese es el mayor gozo que podemos tener. Pablo en Romanos 5, versículos 1 y 2 dice lo siguiente: así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios. ¿Por medio de quién? De nuevo, de nuestro Señor Jesucristo. No por medio de ningún ritual religioso, no por medio de ninguna cosa religiosa que hagamos, sino por nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2, por quien tenemos también, por la fe, acceso a esta gracia en la cual estamos como firmes. Y nos ¿qué? Regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. En eso nos regocijamos, y en eso nos podemos regocijar todos los días. Cuando despertamos aquí en la tierra, podemos regocijarnos de que aunque despertamos aquí en la tierra otra vez, tenemos la esperanza viva en nuestro corazón de que un día me voy a acostar a dormir, y cuando abra los ojos de nuevo, los voy a abrir en la presencia de Dios. Y eso debe llenar nuestro corazón de gozo. Eso debe de llenar nuestro corazón de gozo, porque esa es la esperanza que todos tenemos. En el versículo 5 sigue diciendo: que la gentileza de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Noten, lo que está diciendo aquí es que todos reconozcan su bondad. Que todos los conozcan a ustedes por la bondad que tienen.
No solamente para los que están dentro de la iglesia, sino para los que están fuera de la iglesia. Y se me hace curioso aquí que con esta misma frase diga, el Señor está cerca. Como que está diciendo Pablo, ok, que todo el mundo los conozca por su bondad. Sean buenos con todos, no importa quiénes sean. Y no se preocupen, porque el Señor viene pronto. Así es que no van a tener que estarlo haciendo por mucho tiempo ya. Así es que sacrifíquense. Okay. Sacrifíquense, entréguense, dense por los demás, sirvan a los demás. Ya no falta mucho tiempo para que el Señor venga. Entonces háganlo con gozo. Versículo 6 sigue diciendo, no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Noten lo que les dice aquí, por favor. No se preocupen por nada. Vivan sin preocupaciones. Alguien está viviendo ahorita sin ninguna preocupación en lo absoluto. Ni siquiera porque se acordó que no apagó la plancha, no se acuerda si cerró la puerta del garage, no se acuerda si dejó los frijoles en la estufa y la estufa prendida. No se está preocupando por absoluto. ¿Hay alguien aquí que no esté preocupándose por nada, por algo, por más pequeño? Todos tenemos alguna preocupación, por pequeña que sea. Mis hijos estarán bien en el ministerio de los niños, estarán llorando, ¿qué estarán haciendo? El pastor del servicio en inglés estará predicando mejor que Carlos. ¿Qué dirá si me levanto y me voy para allá ahorita? Todos tenemos alguna preocupación, pero noten aquí, Pablo lo que le está diciendo, vivan sin preocupaciones. La iglesia en Filipo estaba siendo perseguida, la iglesia en Filipo estaba siendo atribulada, la iglesia en Filipo estaba sufriendo carencias, pero Pablo les está diciendo que no se preocupen por nada. ¿Cómo podemos lograr eso? ¿Cómo llegar a ese punto en el que en realidad no nos preocupamos por nada? La respuesta está ahí en el mismo versículo, Alejandro. Sigue leyendo. ¿Qué dice? Que sus peticiones sean conocidas delante de Dios. ¿En qué? En toda oración y ruego. ¿Saben cómo podemos dejar de preocuparnos por tantas cosas? Orando. Poniendo las cosas en las manos de Dios y decidiendo que las vamos a dejar ahí. Poniéndolas a sus pies y decidiendo que Él se va a encargar de ello. Que yo no tengo que luchar tanto. Que yo no tengo que ponerme al tú por tú con nadie, ni con nada. Que le he entregado a Él mi causa y Él va a responder de acuerdo a su poder, de acuerdo a su gracia, de acuerdo a su misericordia. Entonces, si queremos tener esa vida de no preocuparnos, lo que tenemos que hacer es orar. Y quizás usted diga, ay, padre, ay, pastor, pero oro y la preocupación sigue. No es culpa de Dios. ¿De quién es culpa? Mía. Porque digo que le voy a dejar la preocupación en las manos y luego cuando Él no hace las cosas como yo pienso que debe hacerlas o con la rapidez que debe hacerlas, ¿qué hago? Se las quito de las manos. Mi mamá me decía, Carlos Manuel, ya oré por ti, ya te puse en las manos de Dios, ya no me importa lo que hagas. Y yo le creía. Y luego iba a decir alguna estupidez y sacaba el cinto y me agarraba a cintarazos. Y yo pensaba, pues no que me habías puesto en las manos de Dios. Decidiste que Dios no estaba haciendo un buen trabajo, así es que me quitaste y decidiste tomar tus cartas en el asunto. ¿No es eso lo que hacemos en realidad? Le decimos, Señor, tú encárgate de ello, yo ya no sé cómo hacerle, yo ya no tengo las fuerzas, yo ya no tengo la habilidad, Señor, solamente tú lo puedes hacer. Y nos damos la vuelta. Y luego nos volteamos, ¿no lo has hecho todavía? A ver, echa para acá. Yo lo hago. Por eso no podemos vivir tranquilos, por eso no podemos vivir en paz. Porque lo ponemos en sus manos, lo quitamos de sus manos. Le decimos que Él tiene autoridad, le decimos, no, tú no tienes autoridad. Le decimos, Señor, tú eres soberano, haz lo que tú quieras. Y luego le decimos, no, Señor, tú no eres soberano, haz lo que yo quiero. No se puede vivir en paz así. Sí, pero el secreto está en la oración, en ir al Señor, a rogarle, a orar y ponerlo en sus manos. Y somos llamados a ello también. Santiago capítulo 5 y el versículo 13 dice, ¿hay alguien entre ustedes que esté afligido? ¿Qué dice que haga? Ore a Dios. La implicación ahí es que si está afligido y ora a Dios, ¿qué va a suceder? La aflicción se va a quitar. En Efesios 6:18 dice, oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y manténganse atentos
Siempre orando por todos los santos. Oramos por todos los santos, pedimos por toda la iglesia. ¿Saben que si oráramos por todos, si nos arrodilláramos todos los días o pidiéramos por toda la iglesia, por nombre, por aquellos que conocemos, no tendríamos ni oportunidad de pensar en todas las cosas que están yendo mal en nuestra vida, porque sabemos que hay muchos hermanos que les está yendo peor que a nosotros, que están pasando por algo mucho más difícil que lo que nosotros estamos pasando. Pero es que estamos muy envueltos con nosotros mismos. A los colosenses, en Colosenses 4:2, Pablo les escribe: dedíquense ¿a qué? A la oración. Y sean que constantes en sus acciones de gracias. Lo que nos lleva al siguiente paso: sean agradecidos con Dios. Hay que agradecerle por lo que tenemos. Nos quejamos mucho de lo que no tenemos. Nos quejamos mucho de lo que no nos ha dado. Nos quejamos mucho de lo que hemos estado pidiendo por mucho tiempo, pero Él no ha respondido con una respuesta positiva. Nos quejamos por todo ello, pero nos ha dado tanto más que ni siquiera le hemos pedido. Y ¿saben qué? Si somos honestos, ni siquiera lo merecemos. ¿Cierto o no es cierto? Pero nos los ha dado. Entonces, en vez de quejarnos tanto, seamos más agradecidos con Dios. Y empezamos a ver las cosas que sí tenemos, las bendiciones con las que son derramadas sobre nosotros día con día. Y verán cómo vamos a decir: wow, en realidad no tengo mucho de qué quejarme. Señor, gracias. Gracias por todo lo que me das. Sí, gracias. Tienen que tener acción de gracias. En 1 Tesalonicenses 5 y el versículo 18, noten lo que dice Pablo allá a los tesalonicenses. 1 Tesalonicenses 5, 18. Den gracias a Dios, ¿cuándo? En todo. ¿Por qué? Porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. A menudo decimos: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Y yo les digo hoy que el Señor está respondiendo esa pregunta quizás en una pequeña manera, en una forma pequeña, pero está diciendo que su voluntad para nuestra vida es que demos gracias a Dios en todo. Que seamos agradecidos con Él. Versículo 8 de Filipenses 4 sigue diciendo: por lo demás, hermanos, y ya está por terminar, noten, piensen en todo. Por favor, vean estos adjetivos que está mencionando aquí Pablo. En todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello. ¿Saben qué? Vamos a cortarle aquí por lo sano y vamos a decir que en este mundo y en este tiempo en el que nos encontramos nosotros viviendo, es difícil de encontrar cualquiera de estas cosas, ¿no es cierto? Prendemos la televisión, escuchamos las noticias, vamos al cine, vamos al mall, es difícil encontrar algo que quede dentro de esta descripción. Pero hay alguien que todos estos adjetivos le quedan al centavo. ¿Quién es? Jesucristo. Él es verdadero. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es honesto, nunca dijo ninguna mentira, nunca salió nada vil de su boca. Él es el único justo. Él fue puro como un cordero blanco y sin mancha. Fue todo amor para con todos los que se encontró. Él es el único digno de alabanza. Él es el que tiene toda virtud. Él es digno de admirar. Por lo tanto, ¿en qué debe ocuparse nuestra mente entonces? Jesucristo. Pero ¿es Él quien llena nuestra mente y nuestro corazón todos los días? ¿O son todas las otras cosas que el mundo nos pone enfrente? ¿Son todas las otras cosas que el mundo pasa por enfrente de nosotros a través de todas las pantallas que tenemos? Las pantallas del teléfono celular, las pantallas del iPad, las pantallas del Xbox, las pantallas de la televisión, todas esas cosas que dejamos entrar por nuestros ojos, meterse en nuestra mente, clavarse en nuestro corazón. Todo ello no tiene casi nada de lo que estamos mencionando aquí, y Jesucristo lo tiene todo. Entonces, ¿en quién debemos estarnos fijando? Nuestro Señor Jesucristo. Fijando nuestros ojos en Él, el autor y consumador de nuestra fe. Mientras nos estemos fijando en Él, ¿en dónde está Él sentado a la diestra de Dios ahorita? En el cielo. Nuestra vista va a estar puesta ¿dónde? En el cielo y no en la tierra. La tierra va a pasar, va a quemarse con calor ferviente, pero Él es eterno y nosotros juntamente con Él. Amén. Porque Él nos ha salvado.
Versículo 9 dice, lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron y oyeron, pónganlo por obra y el Dios de paz estará con ustedes. Grande ha sido mi gozo en el Señor de que al fin han reanudado ustedes su cuidado por mí. Claro, la disposición la tenían, pero pero les faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. De lo que Pablo está hablando aquí es de las ofrendas que los filipenses le habían estado enviando a él en donde quiera que él andaba, para que él pudiera mantenerse predicando el evangelio. Los filipenses, de hecho, fueron los únicos que de hecho participaron con él en el dar y en el recibir. Y le enviaron cantidad de veces para que él pudiera seguir con la obra del Señor. ¿Sí? Para que él pudiera seguir con la obra del Señor. Noten lo que dice en el versículo 12. Versículo 11 otra vez, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a estar contento en cualquier situación. Noten lo que dice, sé vivir con limitaciones y también sé estar en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, tanto para estar satisfecho como para tener hambre. Lo mismo para tener abundancia que para sufrir necesidad. Noten Pablo lo que está diciendo aquí. El apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo está diciendo, yo puedo vivir en cualquier situación que me encuentre. Tenga mucho o tenga poco. Pueda comer bistec con papas o tenga que comer arroz con frijoles. ¿Sí? De cualquier forma, yo puedo seguir. Se me ha enseñado a vivir de cualquier forma. Puedo tenerlo todo. Puedo tener hasta lo mejor, pero también puedo vivir cuando no tengo absolutamente nada. Y luego noten el versículo 13 dice, todo lo puedo, ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Ahora, se usa este versículo para aplicarlo a todo, ¿verdad? Pero en contexto no está hablando acerca de que Dios nos da poder para todo lo que queramos hacer, aunque sí nos lo da. En contexto está hablando de que Él sabe vivir con mucho o con poco. Que Él con la ayuda de Dios puede vivir con 2 céntimos, como decía mi nana, en la bolsa, o puede vivir con un billete de 100 pesos. Bueno, ya no se puede vivir con un billete de 100 pesos, pero estoy hablando de los tiempos de mi nana. ¿Ok? Él me da la habilidad. Él me da el poder para poder vivir en cualquiera de estas situaciones. Él me da el poder para comer bien y luego para no comer tan bien. Ahora, si usted quiere aplicar este versículo a cualquier cosa, pues digo, no hay nada que se lo impida. Pero una de las cosas más importantes de estudiar la Biblia es que tenemos que estudiar las cosas en el contexto que se están escribiendo. Y el contexto es lo más importante. Porque un texto sin su contexto se vuelve en un pretexto. Y muchos han usado textos de la Biblia como pretextos para esclavizar a mucha gente a creencias que ellos tienen, a doctrinas que ellos tienen, porque toman un versículo y lo toman fuera de contexto y le ponen su propia explicación alrededor y la gente dice, está en la Biblia, está en la Biblia. Entonces el contexto de este versículo es que Él puede vivir en la abundancia, puede vivir en la carencia. Versículo 14 de Filipenses 4 sigue diciendo, sin embargo, hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. Y bien saben ustedes, hermanos filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, que es el área en donde se encontraba Filipos, noten, ninguna iglesia participó conmigo en cuestiones de dar y recibir, sino solo ustedes. Incluso, dice el versículo 16, a Tesalónica una y otra vez, ustedes me enviaron para cubrir mis necesidades. Noten, está elogiando a los filipenses porque cuando él salió a Tesalónica a predicar el evangelio, ninguna de las otras iglesias se dio a la tarea de ayudarle para llevar la predicación. Solamente ellos se dieron la tarea de ayudarle para llevar la predicación del evangelio. ¿Sí? A los tesalonicenses, de hecho, noten lo que les dice en 1 Tesalonicenses capítulo 2, los versículos 6 y 7. Noten lo que Pablo les dice a los tesalonicenses. Tampoco hemos buscado recibir honores de ustedes, hablando de dinero, ni de otros, ni de nadie. Aun cuando como apóstoles de Cristo podríamos haberles pedido que nos ayudaran.
En vez de eso, los hemos tratado con ternura, con el mismo cuidado de una madre por sus hijos. ¿Sí? Pablo, ¿qué les está diciendo? ¿Saben qué, tesalonicenses? Como apóstol, yo tenía el derecho y la autoridad de decir: iglesia de Tesalónica, voy a ir a predicar el evangelio a lugares fuera de aquí. Y ustedes, como la iglesia, tienen la obligación de apoyar con ayuda financiera a la predicación del evangelio. Pero Pablo dice: ¿saben qué? Yo no quise causar ningún problema con nadie, así es que ni siquiera les pedimos. Ni siquiera nos fuimos sin pedirles nada. ¿Sí? A los corintios, noten lo que les dice a los corintios. Segunda de Corintios capítulo 11 y el versículo 9. Y cuando estaba entre ustedes y tuve necesidad, no fui una carga para nadie, pues lo que me faltaba lo suplieron, noten, los hermanos que vinieron de Macedonia, que eran los filipenses. Procuré entonces no ser una carga para ustedes y seguiré haciéndolo así. ¿Se fijan? Yo no les pedí nada. De hecho, no tuve que pedir, porque cuando necesité, llegaron justo a tiempo los hermanos de Macedonia con la ofrenda que ellos me enviaron. ¿Qué diferencia a los predicadores de ahora, verdad? Si no nos mandan su dinero, vamos a tener que cortar programas en la televisión. Si no nos mandan su dinero, ya no vamos a poder transmitir este programa por el radio. Si no nos mandan su dinero. Eso es lo que Pablo está diciendo. Si no me dan su dinero, la predicación del evangelio aquí se quedó, aquí se acabó. Eso es lo que Pablo está diciendo. Para nada. Dios no necesita nuestro dinero, mis hermanos. Dios nos da la oportunidad de que usemos nuestro tesoro, nuestro tiempo y nuestro talento para sentir la bendición que es llevar el evangelio a toda criatura. ¿Sí? Noten de nuevo lo que dice: no es que yo busque dádivas. Versículo 17. Lo que busco es que abunde fruto en la cuenta de ustedes. Entonces lo que damos en el cielo se está poniendo en una cartera como de ahorros, ¿sí? Y el Señor está escribiendo lo que damos. Pero no para cuando lleguemos allá: oh, mira tú, hermano fulano de tal, tú no diste tanto como la hermana sutana. Así es que, ¿sabes qué? A ti te va a tocar un cuarto de 2 estrellas, pero ella va a tener un cuarto de 5 estrellas. No está haciendo eso, mis hermanos, no está haciendo eso. ¿Saben cuál es la cosa? Que no nos vamos a poder llevar nada de lo que tenemos, ¿no es cierto? Y si lo que Él nos da, usamos parte de ello, lo que Él ponga en nuestro corazón para llevar el mensaje del evangelio a toda criatura, que es la misión de la iglesia, entonces vamos a tener tesoros en el cielo. Por eso el Señor Jesucristo nos dice en Mateo 6, versículos 19 al 21: no acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen, y donde los ladrones minan y hurtan. Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Versículo 21, muy importante: pues donde esté su tesoro, ¿qué dice al final? Ahí estará también su corazón. ¿En dónde está su tesoro hoy? ¿En dónde está su tesoro hoy? Lo quiera admitir o no, ahí está su corazón. Porque cuando le hablan de ese tesoro, cuando alguien le habla de tocar ese tesoro, inmediatamente como que brinca. Sí, como que yo tenía una bombera cuando estaba chiquito, roja, con escaleras blancas de plástico, vil plástico. Ahora ningún niño que quisiera tener esa bombera. Pero para mí, calle Boca, por allá en 1900, era lo máximo. ¿Ok? Era lo máximo. Y cuando alguien la quería tocar: mía, mija. ¿Por qué? Porque ahí estaba, ese es mi tesoro. Y ahí estaba mi corazón. Hasta que mi hermano menor la agarró y la echó en el excusado de hoyo que tenía mi nana. Y pues, ok, bye bye tesoro. Allá estás bien, no me voy a meter a sacar de ahí. Pero me explico lo que estoy diciendo. Donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Versículo 18 dice: pero todo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno y he recibido de Epafrodito lo que ustedes me enviaron, sacrificio aceptable, de olor fragante y agradable a Dios. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que las ofrendas que damos para la propagación del evangelio son un sacrificio de olor fragante para Dios. Eso es lo que son. Nuestras ofrendas, eso es lo que son. No son para mantener al pastor, aunque ayuda un poco para mantener, ¿sí? No son para que
lo gastemos a la diestra y siniestra. No, lo usamos para todo lo que necesitamos para tener un servicio de iglesia y tener todo lo necesario dentro de la casa del Señor. ¿Sí? Pero cuando los damos y lo damos de todo corazón, el Señor lo recibe como un olor fragante y agradable. Versículo 19, así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, saluden a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo les mandan saludos. Todos los santos los saludan y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Y la iglesia una vez más dice, amén. Voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Mientras ellos pasan, inclinamos nuestro rostro y oramos una vez más. Bendito Padre Celestial, una vez más, Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos tu nombre, Señor, por la forma en la que con amor y gracia, misericordia, nos enseñas a través de ella, Señor, cuál es tu corazón y las cosas que deben ser prioridad en el nuestro también. Dios, al terminar esta carta de Pablo a los filipenses, te pido, Señor, que todos los que han estado desde el principio con nosotros y la han escuchado todas, Señor, recordemos, Señor, las enseñanzas que en ella nos has traído. Y que podamos, Señor, como la iglesia de Filipos, ser una iglesia que ama, ser una iglesia que sirve, ser una iglesia que da, ser una iglesia que te honra a ti, con nuestro tiempo, con nuestro talento, con nuestro tesoro. Que seamos una iglesia en la que nos amamos los unos a los otros, en la que nos preocupamos los unos por los otros. Una iglesia en la cual lloremos con los que lloran, gocemos con los que se gozan y siempre permanezcamos firmes en ti. Señor, nos encomendamos a ti, hoy y siempre. Y lo hacemos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos los hijos de Dios dicen...